¿Cómo estás, Jocelyn? Muy bienvenida. Un honor de estar en este programa, encantada de estar aquí. Nos gustaría comenzar, Jocelyn, un poco sobre los inicios de tu vida espiritual. En realidad, la búsqueda la he tenido toda mi vida. Yo sé que a partir de los 15 años tuve conciencia que estaba buscando algo, porque a los 15 años fue cuando leí, y estoy segura que este libro fue un abridor de ojos para mucha gente en su tiempo, en su momento, que fue Siddhartha de Hermann Hesse. Y ese libro dije, uy, 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 me tocó profundamente. Ese libro me hizo ver que hay algo, que había algo más allá de lo que yo veía que tenía que ver con lo que somos nosotros y lo que estamos haciendo aquí. Siempre he sido una gran lectora. En un principio no sabía que mi búsqueda era espiritual. Siempre sí fui una gran lectora de biografías, como que quería entender el propósito de la vida y empecé leyendo vidas de otras personas. Entonces siempre tuve como algo una curiosidad innata, pero en la juventud pues nada, la escuela, la universidad, me casé. Me caso a los 25 años. Y digo, yo nací católica, yo iba a misa, pero me acuerdo que a los 18 años tuve una necesidad de buscar a Dios y sé que en ese momento lo busqué en la misa, pero no me acabó de convencer o no me acabó de llenar. El caso es que me caso y mi matrimonio, bueno, pues no fue muy bueno y lo bueno de eso es que me hizo ese pues esa contrariedad, sufrimiento, me hizo buscar profundamente. Entonces yo dije, tiene que haber algo más, porque yo se supone que ya me casé, bueno, se supone todas estas cosas que hacemos, pero que por lo menos a mí en su momento no me funcionó. Y entonces, en aquella época, a los 27 años, en México, yo entré en un curso de bueno, no metafísica, no, que se llamaba El Cuarto Camino. Yo me acuerdo que salí de ahí diciendo, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. Oí hablar de Dios de una manera que me hizo sentido, porque yo capté esa primera vez que era a través de un conocimiento o autoconocimiento mental, emocional y físico, que yo entraría en contacto con quien realmente soy, con mi parte divina, con Dios en mí, con mi luz, con el amor incondicional que soy. Era un trabajo constante de autoobservación mental y emocional, y también había trabajo físico de ejercicio, porque eso también es muy importante. Entonces, es ahí cuando yo empiezo realmente a entender que lo que estamos, que lo que yo estaba buscando estaba dentro de mí, que era parte de mí. Mientras tanto, tuve dos hijos, luego me divorcié. Y a los 30 años, una tía mía me dice, ¿sabes qué, yo si a ti te hace falta aprender a meditar? Tú, o sea, todo esto que estás, sí, pero tienes que aprender a meditar. Y entonces, ahí fue que a los 30 me fui a mi primer retiro de meditación de silencio, zen cristiano, que era bajo la sombrilla cristiana, se llama oración centrante y estaba basado en la contemplación cristiana. El tipo de meditación básicamente era entrar en ti, en aquella práctica era repetir una palabra, pero básicamente era aprender a no estar enganchado en los pensamientos para entrar en contacto con otro estado interior. Y cuando llegué a este tipo de meditación, la maestra, la que guiaba la meditación, me dijo, mira, todo el tiempo que estés aquí, bueno, cuando estés meditando, te sientas, vas a repetir esta palabra, te concentras en tu respiración. Y luego me dijo, cuando estés caminando, porque había un bosque muy bonito, me dice, cada vez que te venga un pensamiento, vas a repetir. No hay pensamiento que valga la pena pensarse. Yo dije, pero sí, yo he venido aquí a pensar mi vida entera. ¿Cómo? Pero si me acabo de separar, tengo que pensar. El caso es que allí, en esos 5 días, con el tema de que no había pensamiento que valiera la pena pensarse, un día estando ahí sentada frente a un río, debajo de un árbol, algo me pasó que sentí que más allá de mis historias existía una realidad interior y yo sentí muchísimo amor en ese momento, ¿okay? Que había una realidad interna más allá de mis historias. Y el paso siguiente fue fui a un retiro que ya no tenía que ver con ninguna sombrilla, ya no tenía ni la sombrilla de la contemplación cristiana, sino básicamente era un trabajo interior. Otra vez, pues siempre ha sido mi camino. Ahí la pregunta era quién soy.
y observando para darte cuenta qué hay más allá de lo que surge, más allá del pensamiento, más allá de lo que sientes. Yo estoy contando que mi camino fue un camino de meditación que me llevó a dar cursos, en la cárcel en México. Como a los 34 conozco a Carmen de Sev, gran amiga mía al día de hoy. Hemos hecho un trabajo juntas durante todo este tiempo. Ella es una psíquica mexicana muy seria, incluye también ser escéptica, porque no todo lo que recibe lo toma por hecho, sino lo cuestiona. Y la conocí en una comida, una amiga nos presentó y dijo, mira, yo las voy a presentar porque seguro se van a entender muy bien, porque ustedes las dos están cosas muy raras. Es que hay que darte cuenta que esto es a finales de los 80s. Claro. O sea, ya decir que meditabas, decir que ibas a retiros de meditación, mucho menos decir que hablabas, como en el caso de ella, que hablaba con los muertos, o sea, imagínate. Pero desde luego que nos entendimos perfectamente bien. Y entonces ella me cuenta, ya al día siguiente voy a su casa después de esa comida, y ella me cuenta que recibe mensajes de lo que nosotros llamamos guías, que seguro a ti te parece normal hoy en día, ya es bastante común, guías o ángeles o seres de luz o almas que están en distintos niveles de conciencia en el más allá, en el mundo espiritual. Yo nunca he dudado que se pueda uno comunicar con el mundo espiritual, pero pues es que no somos los únicos aquí, ¿verdad? No somos los únicos que estamos vivos, somos los únicos que vemos, pero hay mucho más de lo que no vemos que lo que vemos. Entonces voy a su casa y había recibido muchos mensajes. Ella ya lo tenía en un manuscrito. Le decían los guías que tenía que publicar el libro, pero ella no se atrevía. Yo llegó en ese momento de su vida, digamos, a ser su motorcito. Y el libro, que fue el primer libro de Carmen de Sev, se llama El Camino de Regreso, está en Amazon. Y este libro habla de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Ahí empezó nuestro camino juntas. Yo la invité a la cárcel a que me acompañara y luego hicimos un primer libro y luego teníamos un grupo de meditación, que ahí empiezan los primeros mensajes, ya no de los guías, que como nosotros le llamamos, los guías o seres de luz, sino ya de almas que están en distintos niveles después de haberse ido y que nos empiezan a explicar lo que sucede. Ok, esto es parte de mi camino que voy a compartir, qué es lo que sucede después del otro lado. Pero la muerte es solo la continuación de la vida y la vida es la continuación de la muerte, porque es una enseñanza tras otra. Lo que yo aprendo aquí, llego allá, al estar sin un cuerpo, entiendo mejor de qué se trata la vida y puedo entonces decidir si vuelvo o no a encarnar. Esto es un proceso evolutivo de la tercera dimensión que implica vidas en un plano material de tercera dimensión, como es la Tierra, y muertes o vida después de la vida en lo que llamaríamos el mundo astral. Es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión. Y ese mundo astral o mundo espiritual a donde vamos entre vidas tiene muchos niveles. Como decía Jesús, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Todo depende de tu nivel de conciencia, porque siempre cuando salimos del cuerpo llegaremos al nivel de luz que nos corresponde de acuerdo a nuestro nivel de conciencia en vida. Cada uno de nosotros tiene un nivel de conciencia distinto. El nivel de conciencia se mide en base a cuánto amor podemos experimentar en vida hacia nosotros y, por supuesto, hacia los demás, y no solo hacia los demás, sino hacia lo que sucede en nuestras vidas. Se traduciría como qué nivel de aceptación tengo ante lo que sucede tanto dentro de mí como afuera de mí. Tengo que decir que yo tengo muchos maestros, es decir, uno ha sido los maestros guías a través de Carmen, y luego yo he tenido otra maestra americana, Bárbara Brodsky, que ella también canaliza una entidad que se llama Aarón, que vive en sexta dimensión. Lo que yo he aprendido a través de ellos, que se ha complementado con lo que he aprendido con Carmen de la vida después de la muerte, es que el sentido de nuestra vida aquí
y de nuestra vida en los distintos niveles de la luz del astral y desde luego en las siguientes dimensiones, pero vamos a quedarnos por ahora en tercera dimensión, es recordar quiénes somos, que somos de origen divino, que somos mucho más que una personalidad. Al irlo recordando vamos elevando nuestra frecuencia aquí, que eso es elevar tu nivel de conciencia aquí. Lo mismo seguimos haciendo en los niveles de luz, seguimos recordando más de lo que somos hasta que llega un momento en donde se eleva lo suficiente la frecuencia, el contacto con nuestra divinidad, que ya no hace falta encarnar en un cuerpo físico de tercera dimensión y pasaríamos a lo que sería cuarta dimensión, quinta, sexta, séptima. No estoy hablando ahorita en un plano físico, en lo que llamaríamos en otras dimensiones que no es la tercera. Pero entender lo que significa elevar la conciencia o la frecuencia en la tercera dimensión, que es recordar quién soy, ayuda a entender lo que viene después. Al igual que cuando estamos en el mundo astral, consolida y reconfirma y expande lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, cuando hablé de mi otra maestra, Bárbara Brodsky, la americana que canaliza distintas entidades, pero principalmente Aarón, lo que yo he aprendido es que nosotros venimos, y esto también lo dice Carmen, de la divinidad de Dios, de la fuente de toda vida, que genera la energía de la cual estamos conformados nosotros y todo lo que vemos y no vemos. Es una chispa de la conciencia divina. Dios se multiplica en millones de chispas de su misma esencia. Estamos hechos a imagen y semejanza de aquello que llamamos Dios o la fuente de toda vida. Entonces, en esencia, somos luz y amor incondicional. Esa chispa divina decide pasar por un proceso evolutivo en tercera dimensión, porque planeta de tercera dimensión implica vivir lo opuesto de lo que somos, vivir los opuestos, vivir la polaridad. Es decir, cuando nosotros estábamos en unión total con nuestro Creador, solo existía lo que somos y a lo que vamos, unión total, confianza absoluta, seguridad absoluta, aceptación infinita, amor incondicional, todo lo que somos y que deseamos. Todo el mundo dice, pero si estábamos en eso, ¿por qué tuvimos que venir aquí? Porque es difícil para todos, no hay quien se salve. Lo que más deseamos es seguridad. Entonces, tener que vivir todas estas inseguridades y todas estas vulnerabilidades y todas estas cosas que tenemos que pasar todos, algunos en distintas modalidades aquí, pero es que lo elegimos conscientemente, porque la única manera que teníamos de entender a fondo lo que somos, este amor incondicional, era viviendo la experiencia de separación, sentirnos separados de la fuente de toda vida, porque al experimentarnos separados, experimentamos miedo, y del miedo se deriva el enojo, los celos, la envidia, la inseguridad, el resentimiento, la timidez, la culpa, la soledad, todo eso que nos cuesta tanto trabajo sentir. Eso viene de la experiencia de separación, pero la única manera de entender el amor incondicional es abrazando los polos opuestos, pasando por la oscuridad para entender que el único camino posible para entender eso que somos implica aceptar la oscuridad, tanto en nosotros como en lo que nos sucede, como en los demás. Parte de lo que implica caminar en el amor para elevar la frecuencia es que yo aprenda a no rechazar los polos opuestos, la oscuridad,
que si yo quiero amarme más o amar más o manifestar más luz, tengo que pasar por experimentar y sentir lo que me es desagradable. Además de, por supuesto, sentir todo lo agradable y lo bueno que hay en mí, todas las bondades que me pueda traer la vida. Porque en la medida en que yo en vida aprendo a ser más ecuánime, menos reactiva a lo que surge en mí ante lo que sucede. Sí, siento muy enojada. Sí, es muy incómodo, pero me siento mucho enojo. Sí, es muy incómodo, pero estoy sintiendo envidia. Sí, es incomodísimo, pero siento insatisfacción. Entonces, en la medida en que yo le doy espacio a la oscuridad, elevo mi frecuencia porque estoy incluyendo la luz en la oscuridad en la luz. Incluir la luz es la aceptación de lo que hay. Al haber aceptación, al no haber resistencia, al abrirme a lo que hay, la luz que soy fluye, se manifiesta. Y desde esa luz, desde el contacto con eso más amplio que lo incluye todo, puedo actuar. Actúo desde ahí para el mejor bien de todos. Entonces, desde esa ecuanimidad, aceptación, no rechazo. Sí, es incómodo, lo digo, puede ser incómodo, no es que, ya lo acepté y ahora la vida de color de rosa. No. Parte de estar vivo es caminar con cierto nivel de incomodidad. Por lo menos para mí, a lo mejor otros no lo sienten, pero yo nada más te digo que mientras más te abres, más eres capaz de estar de la mano de ese miedo o incomodidad. ¿Sabes? Sí, está aquí, lo sé, sí. Bien, ¿qué pasa? Me estoy abriendo a más luz. Vamos a comparar esto con lo que sucede después. Cuando nosotros salimos del cuerpo físico, lo único que se queda aquí es la capa física de nosotros, el caparazón, el vestido, el disfraz. Y también una capa que se llama el cuerpo etérico, que se queda, las partes más densas se quedan aquí. Pero continuamos nuestro proceso. Muchas almas que ya están en la luz, es que no hay uno o una que no diga, siento un amor indescriptible. Le llamamos la luz, ¿verdad? La luz al final del túnel. La famosa luz no es más que llegar a entrar en contacto con más de nosotros. Estamos llegando a la casa o a nuestro verdadero hogar. No es una luz ajena a mí. No es a la luz de Dios allá afuera y yo aquí mortal. No, aterrizamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que mueres. Entonces, si tú tenías expectativas, no sabías lo que iba a pasar, nunca investigaste un poco sobre qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, te puedes topar con lo que llamaríamos el bajo astral, que tiene también muchos niveles, que es lo que llamaríamos los niveles de purgatorio e infierno, que son niveles mentales, donde tú sigues muy aferrado a lo que dejaste, a mayor aferramiento a lo que dejaste y a mayor negatividad mental, menos ves la luz. A mayor sueltito, a mayor entrega, a mayor conocimiento de que vas a la luz, más automáticamente se hace la luz para ti. Como nos explicó una señora a través de Carmen de Sèvres, una señora que había muerto, que le costó mucho trabajo porque ella pensaba literalmente que se le iba a aparecer Jesús, porque así se lo habían dicho en la iglesia, Jesús, y que Jesús le iba a perdonar sus pecados y que Jesús le diría entonces lo que tendría que hacer después. Y que además también se le aparecería a la Virgen porque la Virgen iba a interceder por sus pecados. Ella tenía no tiene nada de malo esto, pero ella tenía esta película. Pues ni se le apareció Jesús enseguida, ni se le apareció la Virgen. Lo único malo de tener muy fijo tus ideas de lo que tú crees que va a pasar, que claro, puede haber momentos de confusión y no ves ninguna luz, ves oscuridad
y sientes frío. Rezamos por las personas que se van, es porque cada vez que nosotros nos concentramos en que la luz se haga en ti, pide ver la luz, eso ayuda a que se eleven. Entonces nosotras la ayudamos, hicimos esto, simplemente le dijimos que la luz se haga en ti, nos concentrábamos en mandarle luz. Entonces se pudo despegar de como sus expectativas, ideas. Dice, estoy viendo esta luz maravillosa. Y ella, entre muchas otras, nos dijo, pero ¿por qué no se explica esto con más claridad? Pero claro, como yo no sabía cómo era eso de Dios, dice, y ahora entiendo, no es que veas a Dios, es que estás en Dios. Ahora, una cosa que me parece absolutamente fascinante y es lo que vamos viendo en mis cursos y en mis talleres, porque vamos entendiendo cómo me voy abriendo en luz, me va a ayudar a llegar a niveles más altos de luz allá, porque en la luz, el nivel al que llegues, al que te corresponda llegar, depende de cuánta amor hayas tocado en vida. Amor es aceptación, amor es perdón, amor es compasión, ¿ok? Ese tipo de amor estoy hablando. Mientras más eso se practica, más luz vas tocando de ti. Hay muchos niveles en la luz. Nosotros no podemos llegar a un nivel más alto del que nos corresponde porque es tal el nivel de la luz que no lo soportaríamos. Casi que podríamos explotar. Como una señora, no creo que el sexo exista del otro lado, pero yo lo digo así. Un alma que nos explica, ya estando en la luz, esta mujer en vida ya tenía cierto nivel de conciencia, porque ya ella en vida hacía mucho trabajo de servicio y su anhelo era, como muchos de nosotros que nos escuchan, anhelo era de ser más luz o entender mejor quiénes somos, entender más hacia dónde vamos. Y entonces ella dice que ella estaba en un nivel en la luz en donde estaba ayudando a almas que estaban llegando, que ya habían pasado por lo que es la famosa película de tu vida, ver la película de tu vida. Y ayudarlos a aclimatarse, a entender más y más pues lo que somos. Entonces ella está en este trabajo de servicio parecido al que hacía en la Tierra, digamos así. Claro. Pero en otro nivel, en más luz o en más amor o en más comprensión. Vamos a entender que aquí no podemos entender los niveles de comprensión que podemos llegar allá. Pero siempre el nivel de comprensión siempre es más amor, ¿ok? Más amor que es de lo que somos. Pero ella dice que ella veía estas escuelas que a nosotros nos dicen que están en el segundo nivel o en ciertos niveles más altos en la luz, de donde ella veía estos seres de luz de una frecuencia altísima, estos seres de luz, y que ella quería acercarse. Pero bueno, ella estaba, vamos a decir que en el nivel donde estaba, haciendo su trabajo, muy feliz, felicísima. Pero que ella se le antojaba llegar a estar con estos altos seres de luz. Entonces dice que no sabe, no sé cómo, pum, 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 de repente se ve cerca de algo al lado o ahí de estos seres y que era tal la intensidad de la luz o del amor que no lo pudo soportar y no sé cómo lo describe, que va para atrás y se vuelve a encontrar donde ella estaba, o sea, en el jardín donde se encontraba, que ella iba y ayudaba a unos que ya habían pasado por un cierto nivel que estaba yo. Y entonces explica, es que estoy entendiendo que yo tengo que aclimatarme a este nivel de luz en el que estoy, que es el que ahora me corresponde, y que tengo que captar este nivel, que no me puedo saltar escalones. Que ya me tocará, sí, por supuesto, que vamos subiendo de escalones y que quiero aclarar que tanto en la vida como en la muerte subimos de escalones de amor. Si antes descartábamos algo, ahora incluíamos eso. Cada vez hay más luz o más amor. Parte del proceso, tanto aquí como allá, es aceptar dónde estamos. No desde la violencia de, como esto no me gusta en mí, me lo quito, me lo arranco o a ver cómo lo cambio, ¿sí? El camino hacia más y más luces desde la aceptación de lo que hay, doy el siguiente paso. Cuando hay ese nivel de aceptación, hay como una apertura de luz que es, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para el mejor bien de todos? Solo el siguiente paso. Pero esto tiene que ver con el amor incondicional. ¿Desde dónde estoy actuando? Desde la aceptación de que sí, esto es lo que hay, ¿no? No tengo nada que agarrarme. O desde guácala. Esto no me gusta.
efectivamente estamos en un cambio de conciencia donde este planeta de tercera dimensión va a llegar a ser un planeta de quinta dimensión y que todos los que estamos vivos actualmente estamos en la transición hacia ese cambio, en donde de ser tercera dimensión, que quiere decir dominados todos por completo por lo que llamaríamos la personalidad, dominados por lo que yo llamaría el ego, dominados por el miedo. Para mí, ego igual a miedo, como yo lo entiendo. Miedo viene de la experiencia de que me siento separado. Miedo es lo que me lleva al deseo de controlarlo todo, al deseo de buscar la seguridad en lo externo. La transición implica, que es en la que estamos, implica que tú ya empiezas a posicionarte o a buscar esa seguridad en tu esencia, en tu divinidad, en ese amor que somos, en esa aceptación incondicional de las cosas como son. ¿Ves? En lugar de que la mirada vaya a ver cómo controlo lo externo siempre, ahora, por lo menos parte, dedícale a cultivar este nivel de presencia, de aceptación que tiene que ver con volver al presente, con abrirte a lo que hay, con dar espacio a todo lo que hay. Entonces, el gran cambio es ese. Básicamente estamos yendo del ego a la esencia, o del ego al ser, o del ego al amor incondicional, como le quieras llamar. Dicho de otras maneras, del miedo al amor. Esta transición en la que estamos todos los que estamos así buscando, ya practicando técnicas o de meditación y que vamos a talleres y que vamos aquí, y no importa el camino, porque hay miles de caminos, porque hay miles de personalidades, ¿verdad? No todos vamos a seguir el mismo curso y taller. ¿Por qué se dice que vamos a un planeta de quinta, que estamos en transición a la quinta? ¿Y dónde dejamos la cuarta, verdad? Sí, estamos de acuerdo que esta es la tercera dimensión. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Quinta significa que ya estamos instalados en el contacto con nuestra esencia y actuamos todos por el bien de todos. Ya no actuamos nada más para mi propio bien y vamos a un mundo donde actuamos para el mejor bien de todos porque ya estamos conscientes de nuestra unidad. Pero la transición, nosotros, como yo la entiendo. Estamos todos aprendiendo a soltar el control un poco, ¿verdad? Estamos en eso todos. Seguimos reaccionando, pero ahí estamos como dando pasos ahí todos. La vida te va poniendo pruebas que uno las va eligiendo, ¿eh? La vida no está separada de nosotros. ¿Dónde se nos está obligando a soltar? Es decir, la vida te está diciendo, pues a esto que tenías tan controladito, no lo tienes tan controlado. Nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional llevan mucho tiempo atrapados en hábitos que tienen que ver con que las cosas tienen que ser de determinada forma, porque si no son, sufro, pero sufro porque me muero de miedo. Sufro porque no puedo con el cambio. Los juicios vienen, ¿verdad? O sea, yo quisiera nunca tener un juicio en la cabeza, pero surgen todo el tiempo y contra mí ni se diga. O sea, bueno, esos ya son completamente despepitados en contra mí. Todas las prácticas que hacemos es para aprender a no hacerle caso a los juicios. ¿Okay? Eso es una actitud de cuarta dimensión. ¿Por qué digo una actitud de cuarta dimensión? Porque es una actitud de unidad. Te unifica a cómo eres y a cómo son las cosas. No te separa, el juicio nos separa. Aprender a perdonarnos y a perdonar, que va de la mano del no juicio. Aceptar que esos pensamientos de juicio, de negatividad, surgen como parte de un condicionamiento, como parte de la oscuridad que hemos venido a vivir. Te vas abriendo a la luz, entonces la luz empieza a acompañar a la oscuridad. Esto se practica. Entonces, en la medida en que yo empiezo a aceptar un poco más de mi propia oscuridad, que como humano la he venido a experimentar y no me puedo evadir de ella, también será más fácil aceptar lo del otro, pero porque voy entendiendo que el camino hacia más luz es traer luz a esta oscuridad. Todo esto para decir que todo lo que estamos haciendo, los que estamos en este camino de ir hacia más luz o hacia más amor o más despertar, estamos caminando, vamos a decir que cuarta dimensión, el despertar hacia nuestra propia divinidad. Entre todos lo estamos haciendo, los que están allá y los que estamos aquí, ni se crean que estamos nada solos, entre todos lo estamos haciendo
estamos ahorita en la transición. Y quinta es el aterrizaje de la luz y de la comprensión de la unidad entre todos. A mí me parece fascinante. Ahora, lástima que nos tocó la transición. Claro, claro. No es fácil Totalmente. soltar el control y sentir lo incómodo. Y con eso se acabó esta charla. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias, Jocelyn, por todo lo que nos has compartido. Mariano, me encantó conocerte y gracias, querido público. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias a todos.